Mis queridos historianos del séptimo básico, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están con ese ánimo? Oh, ya, bueno, en fin, chiquillos, que a poco, tranquilo, ánimo. Ya, así que vamos con esta maravillosa clase de hoy, que va a ser lo siguiente. Sincretismo cultural. Reconocer el concepto de sincretismo cultural y su evolución, digamos, en América. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, sincretismo, una palabra como un poquito nueva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sincretismo? Sincretismo, chiquillos, son elementos, ¿no es cierto? Y la mezcla y unión de dos elementos culturales, ¿no es cierto? De dos civilizaciones, con lo cual se alteran las formas originales y por ende nace una nueva relación cultural. Quiere decir que cuando se enfrentan, ¿no es cierto?, dos culturas que no se conocían o dos civilizaciones y se establecen dentro de un mismo territorio, ambas, ¿no es cierto?, estas se empiezan a mezclar. Entonces una agarra costumbres de una y otra agarra costumbres de la otra, ¿ya? Por eso al principio de la clase yo puse esta foto, ¿no es cierto?, que era del baile de la tirana, porque por excelencia se ha hablado, ¿no es cierto?, de que este baile, digamos, es un ejemplo del sincretismo cultural entre España, ¿no es cierto?, y los españoles que llegaron, ¿no es cierto?, de Europa, ¿no es cierto?, con los nativos americanos. ¿Cuándo parte este proceso? Me adelanté un poco, ¿no es cierto?, con la llegada de los españoles, ¿ya? Pero este se va profundizando, ¿ya? Por este periodo, ¿no es cierto?, que se denomina conquista, donde se van empezando a relacionar. Obviamente que en principio la relación entre españoles e indígenas no fue de las mejores, ¿no es cierto?, por temas de territorio, porque los españoles venían dispuestos, ¿no es cierto?, a invadir, ¿no es cierto?, y conquistar América, ¿no es cierto?, para poder sacar provecho económico de eso. Y los indígenas también dispuestos, ¿no es cierto?, a defender su territorio y a defender del invasor, como estaban acostumbrados a hacerlo, porque entre indígenas también peleaban, ¿ya? O sea, entre pueblos de indígenas originarios también habían conflictos, así que el que piense que los indígenas acá eran todos unos santos, digamos, que andaban viviendo así como la buena vida y eran ángeles, no. O sea, hubo, ¿no es cierto?, muchos conflictos. Si no, tomen el ejemplo de los aztecas que hacían la guerra floreada, que salían a buscar matar gente, ¿no es cierto?, a capturar esclavos para hacer sacrificarlos. O sea, tampoco hablemos de que los indígenas, como vuelvo a insistir, eran todos unos santitos. No, no era así, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, entonces, este proceso, digamos, fue y empezó, ¿no es cierto?, o cuáles fueron las formas de relacionarse, digamos. Al principio como dije al principio, no fue de buena forma, ¿no es cierto?, fue conflicto armado, ¿no es cierto?, este conflicto entre españoles e indígenas. Pero con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, obviamente que esto empezó a cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente que los españoles se empiezan a relacionar, ¿no es cierto?, sexualmente con la indígena, o empieza a ocurrir el mestizaje de la forma en que lo hacían. Obviamente que en algunos casos fueron, sí, violaciones, y en otros casos también fueron, digamos, relaciones consentidas, ¿ya? Digámoslo así. La evangelización de los indígenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la religión, también en el sentido de que a los indígenas se les impuso, sí, se les impuso una religión, ¿cierto?, que en este caso es la religión católica. También se les impuso, ¿no es cierto?, el idioma castellano, culturalmente hablando, y la adopción de técnicas, ¿no es cierto?, y herramientas, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, este sincretismo también se manifestó en lo político, económico y religioso, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el sincretismo político, obviamente que cuando los españoles se lograron imponer sobre los indígenas, ¿no es cierto?, también se impuso su carga, podríamos decir, de mandato. O sea, que los indígenas conquistados, ¿no es cierto?, tenían que obedecerle al virrey y también al rey, porque eran parte, ¿no es cierto?, y propiedad, aunque suene feo, de la corona española. Entonces, por lo tanto, ellos tenían que obedecerle, ¿no es cierto?, al rey, ¿ya? En cuanto a lo económico, ¿no es cierto?, también, a ver, los indígenas tenían los productos, ¿ya? Ellos sabían cómo sacar, ¿no es cierto?, alimentos, ¿no es cierto?, de la tierra, cómo cultivar, ¿no es cierto?, cómo obtener agua, etcétera. Pero lo que no sabía era cómo yo podía repartirlo, cómo yo podía, cómo yo podía porcionarlo, y, ¿no es cierto?, y porcionándolo yo a lo mejor me sobraba, y eso que sobraba podía intercambiarlo por otra cosa. Y los españoles, digamos, de alguna otra forma enseñaron, ¿no es cierto?, la economía, ¿no es cierto?, la distribución. No quiere decir que los indígenas no lo hayan tenido, sino que ellos lo tenían, pero el de los españoles, ¿no es cierto?, era mucho más, podría decirle, más efectivo, ¿ya? Y los indígenas también, a los españoles les enseñaron muchas cosas, como por ejemplo técnicas nuevas de agricultura. También, por ejemplo, aquí en América habían productos que en el mundo no se conocían, como la papa, la frutilla, ¿no es cierto?, el maíz, ¿cuánto se llama? Y ellos, obviamente, que estos productos se los llevaron a Europa y los esparcieron por el mundo, ¿ya? De hecho, los europeos, los rusos son buenos para comer papas, pero obviamente que la papa es originaria de América, ¿ya? Principalmente.
En cuanto al sincretismo religioso, obviamente que, como les comenté antes, ¿no es cierto?, la religión se impuso por la fuerza, ¿no es cierto? Y esto obviamente que llevó, ¿no es cierto?, de alguna otra forma a que se mezclaran tradiciones. El baile de la tirana, como decía yo, la fiesta de la tirana, ¿no es cierto?, en su original la acepción era el baile, ¿no es cierto?, de la Madre Tierra, o la conocida como Pachamama. Y lo que pasó fue que cuando llegaron los españoles reemplazaron a la Pachamama por la Virgen, ¿ya? Y obviamente que al final toda esta festividad, digamos, que se hacía a los dioses, ¿no es cierto?, de estos pueblos originarios, se transformó en una fiesta religiosa católica que era estos bailes a la Virgen de la Tirana, ¿ya? Algunos, por ejemplo, el sincretismo ya ha llevado, ¿no es cierto?, a la parte lingüística, ¿no es cierto?, el lenguaje, a la redundancia, por ejemplo, cachantún, agua mineral, piñén, suciedad, cochayuyo, planta salada, zapallo, ¿no es cierto?, en la calabaza, guata, en la panza o la barriga, que este también es súper, ¿cómo se llama?, una palabra, ¿no es cierto?, usada, por ejemplo, el cahuín. El cahuín es una palabra mapuche que significa reunión, y cuando uno cahuinea, como que uno se junta. La palabra cahuín es una palabra que me encanta porque hasta el día de hoy uno la utiliza y no se da cuenta que es una palabra de origen mapuche, ¿ya? Y también la otra forma de relación, por ejemplo, adopción de animales como el caballo, las armas, la alimentación, la costumbre, todo se fue pasando, ¿no es cierto? Entonces ambas culturas empezaron a adoptar costumbres del otro y finalmente, ¿no es cierto?, incorporaron elementos, ¿no es cierto?, propios de su cultura y las modificaron. Entonces esto da como origen, ¿no es cierto?, a nuestra cultura propia, ¿no es cierto?, que es mestiza, ¿ya? Pero tampoco hay que olvidar de que también hubo un elemento, ¿no es cierto?, que también se insertó acá en América, aparte de los españoles, que fueron los esclavos africanos. O sea que nuestro gen, ¿no es cierto?, venía siendo una tercera parte de español, una tercera parte indígena, una tercera parte también de los esclavos africanos, y también chino, etcétera, etcétera. ¿Ya? También porque también tenemos dentro de nuestros genes, digamos, ese tipo de, ¿cuánto se llama?, de gen, o de raza, si podríamos hacerlo de alguna forma. Actividad, lo que siempre les gusta a ustedes. Realizar en glifos o símbolos mayas los nombres de integrantes de su familia, amigos y del profesor de asignatura y su edad. O sea, a ver, como le explicaba ya en algunas clases, si por ejemplo yo me llamo Andrés, tendré que buscar las letras que existen o letras parecidas. Por ejemplo, está la A, la N, la D, que puede ser reemplazada por la B, la R no está, así que puede ser reemplazada por ejemplo por la P, y E y la S, que no sé si estará por ahí. No. Entonces la S la dejamos de lado. Pero la idea es buscar, ¿no es cierto?, cómo poder de alguna otra forma traducirlo. No tiene que ser exacto, no tiene que ser preciso, pero muy cercano a lo que tienen ustedes, como su nombre o mi nombre. O sea, su grupo familiar, amigo o amigos, ¿no es cierto?, y el profesor, que es lo más importante. Ya. Y también la edad de cada uno de sus integrantes. Y aquí tenemos los números mayas, ¿no es cierto?, del 1, ¿no es cierto?, al 100, como ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, les dejo un abrazo y espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye bye.